Si podemos irnos sentando. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por asistir. Me llamo Carmen Franganillo, soy la coordinadora de Izquierda Unida León y os presento hoy estas jornadas que van a estar divididas en 2 días sobre decrecimiento, urbanismo, crisis energética, salud, etcétera, todo lo que rodea nuestro día a día, sobre todo en las ciudades. Vamos a hablar de estos temas desde una perspectiva global, tanto del problema como de las distintas soluciones para elaborar modelos urbanísticos sociales y sostenibles, habitables, con una perspectiva integral, que abarque las necesidades de sus habitantes y sus dinámicas, y que sean capaces de mejorar sus vidas con una perspectiva social, de clase, decrecentista y colaborativa. Y nos vamos a centrar hoy, en concreto, en una de las cuestiones más importantes que tenemos, sobre las que hay debate en estos días, que es la cuestión energética. Las jornadas de hoy día se llaman Sin Energía. Hemos tomado prestado el título de un libro de Antonio Turiel, uno de nuestros ponentes, que tenéis a la venta, por cierto, en la entrada para quien quiera un libro, y otro de él también, que tenemos aquí los dos, que lo lleva a la librería Sputnik. Y si no, después la vais a tener en la misma librería, están los libros también, para quien quiera tener más información sobre su obra. Planteamos esta jornada, como decía, de hoy en 2 partes. La situación de la crisis energética general, el cambio de paradigma necesario para hacer frente a los retos del futuro y la necesidad de decrecimiento energético y de producir donde se consume, frente al modelo de capital de políticas extractivistas y de mantenimiento del modelo energético. Segunda parte, se versará sobre la información sobre comunidades energéticas, posibilidades de trabajo con el ayuntamiento, con los particulares, además de conocer cómo está en este momento el tema de ayudas para las instalaciones, que es muy importante para nuestro día a día. Nos enfrentamos a una crisis energética a escala global, fruto de la necesidad de aumentar el consumo por parte del capitalismo. Las consumidoras y los consumidores podemos ser parte de un cambio de paradigma. Consumir menos y hacerlo mejor, de una manera más consciente. Es fundamental esto para garantizar la sostenibilidad de nuestro nivel de vida. Dentro de este modelo y de plena actualidad, tanto a nivel global como cuanto al problema de la energía, los pelotazos energéticos que sustituyen a la burbuja de la construcción, los fondos europeos y la carrera de los oportunistas para adquirir gran parte de estos fondos que vienen de Europa, como por ejemplo es el caso de la planta de biomasa de Puente Castro. La falta de transparencia del proyecto me ha planteado que no solo no da energía al barrio, sino que nos vende la producción de hidrógeno verde en un breve periodo de tiempo, como si esto fuera posible con la tecnología actual, las macroplantas solares, los macroparques de energía, la devastación de los molinos eólicos en nuestros pueblos, que los está vaciando y que ataca nuestros recursos y patrimonio en una provincia que produce 4 veces más energía de la que consume. Una y 1000 veces tendremos que repetir eso de renovables sí, pero no así, puesto que lo que está en cuestión es el propio modelo energético en su conjunto. Desde Izquierda Unida de León Local queremos debatir y conocer cuáles son las soluciones a los retos de la crisis energética a escala global, cómo se puede afrontar a nivel local, dónde y cómo producir la energía necesaria y cómo podemos afrontar esta necesidad de crecer en el consumo. Además de analizar las posibilidades de trabajo con las comunidades energéticas y también esas posibilidades de trabajo que se podrían hacer desde el ayuntamiento y que no se están haciendo. Para hablar de ello, en primer lugar, Antonio Turiel, científico y divulgador, licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y autor de numerosas publicaciones, una de ellas Sin Energía, que es la que hemos elegido para dar título a la charla. Y después intervendrá Rodrigo Ruiz, miembro del equipo técnico de la Cooperativa de Energías Renovables de Castilla y León. Las comunidades energéticas son proyectos colectivos en que personas y otras entidades locales, como negocios o ayuntamientos, se asocian para gestionar su propia energía. Tiene como objetivo fomentar la generación renovable, distribuida y el desarrollo local, permitiendo la participación directa de las personas en el mercado eléctrico, a la vez que generan beneficios sociales y medioambientales. En otras palabras, permiten que la ciudadanía sea una pieza clave de la reestructuración del sistema energético. Os quiero recordar que la segunda parte de estas jornadas tendrá lugar el día 24 de marzo a las 7 de la tarde en la sede de Izquierda Unida
y que están todos y todas invitados a asistir. Ahora ya os voy a dejar con los ponentes y posteriormente tendremos una ronda de preguntas que será después de que hablen los dos. Empieza Antonio Turiel. Muchas gracias por venir. Gracias también por haberme invitado a hacer la charla esta y un poco la presentación de mi libro. No, a mí no me gusta mucho el hecho de decir que he venido aquí a hablar de mi libro, porque en realidad he venido a hablar de mi libro, pero no para que compréis el libro, sino para que discutamos las cosas que se hablan. Bueno, yo he dado unas cuantas charlas, en León en particular, y además hay mucha gente que me ve mucho por YouTube, con lo cual podéis ver incluso una entrevista para cosa que se llama Aprendemos Juntos en BBVA, que estoy hablando casi ininterrumpidamente durante 1 hora y cuarto. Entonces, no me quiero hacer excesivamente redundante porque el objetivo es que esta parte, digamos, sea más corta, para también dar pie, para quedar de Rodrigo, pues para luego las preguntas y demás. Para quien no esté familiarizado, haré un repaso un poco rápido de la situación sin entrar en los detalles, porque como digo, los detalles pues se han expuesto 1000 veces y quien quiera pues los puede encontrar fácilmente en internet, en un montón de charlas y también en mi blog. En este momento la situación, pues hombre, todos sabemos que estamos en medio de una crisis energética. Se está diciendo todo el rato continuamente que esto es un problema asociado a la guerra de Ucrania. No es verdad. Si hacemos un poco de memoria nos acordaremos que a finales del año 2021 el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de los carburantes ya era bastante elevado. Experimentó una subida muy importante, ¿no? Y esto fue unos meses antes de que empezara la guerra. Por supuesto que la guerra no ha ayudado, por supuesto que la guerra ha empeorado las cosas, pero el problema viene de mucho más atrás. De hecho, se puede decir que viene desde hace 50 años, porque hace 50 años que ya se avisó que esto iba a pasar. Y lo que está pasando simplemente es algo que era de sentido común, y es que los recursos del planeta pues, son finitos, y los problemas con los recursos del planeta no empiezan el día en que te quedas sin que consumes el último gramo de carbón, o la última gota de petróleo, o el último litro de gas natural. Los problemas empiezan mucho antes. Los problemas empiezan cuando pues, tus ritmos de extracción comienzan a bajar. Y esto pues, es incompatible con un sistema económico como es el nuestro, que necesita un crecimiento constante. Siempre tiene que crecer, siempre tiene que consumir más y siempre hay que consumir más energía, porque como la energía es la capacidad de hacer trabajo, justamente con el consumo de energía se genera actividad económica de cualquier tipo. Y es así como nosotros implementamos el PIB. Hay una correlación muy fuerte entre pues, el crecimiento del consumo de energía y el PIB, ¿no? Aproximadamente el 70% de cada punto que sube el PIB pues, está asociado al incremento del consumo de energía. Y todavía hay un 10% adicional que está asociado a las mejoras en la eficiencia del uso de la energía. Entonces, bueno, pues el problema, como digo, empieza cuando ya no se puede crecer más, cosa que se había previsto que iba a pasar pues, en las primeras décadas del siglo XXI y es lo que está pasando, no es ninguna sorpresa. Lo que es curioso es la tendencia a poner sordina a los problemas que hay y siempre intentar presentarlos de una manera muy diferente como son. Si yo les explico pues, cuál es la situación, por ejemplo, con el petróleo, ¿no? Aunque pueda parecer sorprendente a que esté familiarizado con ello, la producción de petróleo, lo que llamamos petróleo de toda la vida, el petróleo convencional, esto pues, son de estas películas, habrán visto esos pozos muy altos que importan el petróleo, o estos pozos que son como un martillo que sube y baja. Bueno, pues la producción de petróleo crudo convencional también está en un momento un poco tenso. Bueno, la producción de petróleo crudo convencional llegó a su máximo en el año 2005. Hace 18 años. No acaba de pasar. Hace 18 años que pasó. En aquel momento tocó un máximo de 70 millones de barriles diarios. Se mantuvo estancado durante unos años y ahora está cayendo y cada vez está más rápido. Ahora mismo está por los 60. O sea que tenemos un problema grave porque el petróleo no está empezando a caer ahora, es que hace 18 años que está cayendo. Para compensar que el petróleo crudo convencional ya no subió, pues se metieron otras cosas que más o menos se parecen al petróleo, que se llaman los petróleos no convencionales, que a algunos les sonarán los biocombustibles, otros les suenan un poquito menos, el fracking de los Estados Unidos, y otros quizás les suenan bastante menos, como los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá. Y con estas otras cosas, pues juntado con lo anterior, con el petróleo convencional, podemos tirar hasta el año 2018. O sea que ya llevamos 5 años de caída. Ahora mismo la producción de petróleo, contándolo todo, lo convencional y lo no convencional, pues ya ha bajado como un 3,2% respecto al máximo de 2018 y la tendencia es a seguir bajando porque las compañías petroleras llevan ya unos cuantos años introduciendo su inversión, de hecho desde el 2014.
porque saben que lo que queda realmente no se da cuenta. No lo van a reconocer abiertamente porque tendrían que devaluar, por tanto, sus activos y caerían en bolsa fuertemente, pero la situación es esta. Por ejemplo, Repsol ha disminuido un 90% su inversión en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos porque no tiene ninguna fe en que realmente esto se puede hacer. Pero desde el 2014, no es una cosa que ha empezado ahora tampoco. Y esto en particular está trayendo un problema muy curioso, y es que lo primero que nos está faltando es el diésel. Hay una crisis salvaje de diésel a nivel mundial. Esta crisis, de hecho, empieza en el año 2018. Si no hubiera sido por la pandemia, en el año 2020 seguramente nos hubiéramos metido en una crisis económica de consecuencias globales asociada a la escasez de recursos, la falta de suministros y demás. Porque ¿qué pasa? El diésel es la sangre del sistema. Con el diésel se opera la maquinaria pesada, el diésel afecta por supuesto al transporte, pero también a las operaciones de extracción en minas y también afecta indirectamente al transporte marítimo. Con lo cual al final acaban encareciendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, vino la pandemia, hubo una gran contracción y se disimuló. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a superar los primeros compases de la pandemia y empezamos a abrirlo todo de nuevo, pues nos empezamos a dar cuenta de que tenemos problemas de suministros. Y empiezan a faltar chips, que por cierto los chips empiezan a faltar en 2019, aunque esto la gente pues no se dé cuenta. Y bueno, pues luego pues han empezado a faltar otras cosas. Algunas de las personas que están en estas salas y trabajan en algún tipo de industria que transforme materias primas, pues seguro que puede explicar los problemas que actualmente hay de suministro de cosas que en principio pues no deberían de tenerlos porque no son escasas per se, pues como aluminio o acero, otras que sí están dando problemas de escasez como es el cobre. Y estamos teniendo problemas en la lentitud de los suministros y a veces incluso pues la interrupción de estos suministros y otros problemas que vienen asociados, ¿no? Este problema, como digo, lleva ya unos cuantos años largándose, está muy asociado a la disponibilidad de la energía que utilizamos justamente para el transporte, extracción y a veces la transformación de estas materias primas y está afectando a todas las actividades económicas en este momento. Tenemos la situación del carbón, que no es mucho mejor. El carbón ya está llegando a sus máximos, puede ser que todavía marque algún máximo en estos próximos años, pero ya está muy cerca del fase terminal. Y tenemos el uranio, que es de todas las materias primas renovables, la que peor se comporta. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando oigo hablar del renacimiento nuclear o que oigo hablar de que podemos utilizar la energía nuclear como una energía de transición. Las minas de uranio del mundo, como además están previstos los modelos, llegaron a su máximo de extracción en el año 2016 y desde entonces su producción ha caído ya un 24%. Es lo que cae más rápido. Nos estamos quedando sin uranio a toda velocidad. No, es que las reservas de uranio son inmensas, las de petróleo. Pero el problema no es este, el problema es a qué ritmo lo puedes extraer. No importa cuánto hay en el subsuelo repartido por toda la corteza terrestre. La cuestión clave es a qué velocidad lo puedes extraer. Y la velocidad a la que lo puedes extraer depende bastante del rendimiento. Tenemos un problema con los móviles que es evidente. Si quizás es un momento para recoger todos a ver si hemos puesto el móvil en silencio. Bueno, además, no os preocupéis porque de aquí 10 años no va a haber móvil. O sea, ahora quizás es el momento de aprovechar. Bueno, como estaba contando, pues el uranio de hecho es lo que peor se comporta y además las previsiones son de que la producción pues siga cayendo y estamos en una situación muy tensa en el mercado de uranio mundial. Entonces, esto es un poco lo que motiva lo del título del libro, ¿no? Sin energía. Estamos en una situación en la que nos estamos quedando sin energía. Resulta un poco cómico, yo diría, un poco extraño, ¿no? Que hablemos de que estamos sin energía cuando tenemos unas cantidades inmensas de energía que la mayoría de las cuales simplemente se desperdician porque tiene un sentido económico hacerlo, ¿no? Y de hecho, aunque en estos años vamos a ver una situación de descenso, que va a suponer una disponibilidad de energía menor a nivel del mundo, esto no quiere decir que no podamos hacer un montón de cosas exactamente igual o incluso mejor si mejoramos los procesos. Pero lo que sí que implica es que tenemos que empezar a cambiar el chip. Tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas de una manera muy diferente a como se ha hecho hasta ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta inevitable situación del descenso energético. Teóricamente, si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, que es la gran amenaza realmente para continuar nuestra especie, porque el problema energético, el problema de suministros, es una amenaza para la continuidad de nuestra civilización, pero el cambio climático es una gran amenaza para la continuidad de la especie en el planeta. Pues si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, realmente nunca nos hubiéramos dado cuenta de los límites geológicos en la extracción de los combustibles fósiles y el uranio, porque los hubiéramos hecho bajar más rápido de lo que realmente implica la caída geológica. En todo caso, como digo, si ahora estamos en un proceso de aceleración de la transición, de esta necesidad de que tenemos que rápidamente hacer la transición,
esta casi se podría decir histeria, ¿no?, que ha habido justo después de la pandemia, en realidad tiene mucho más que ver con la crisis energética, tiene mucho más que ver con la dificultad que tenemos de mantener los consumos energéticos actuales que una verdadera preocupación por el clima. También por eso a mí me hace mucha gracia cuando digo gente, incluso a veces voy a reuniones que organizan algunas administraciones y entonces vamos a hablar de la descarbonización, y los cambios, me critican un poco el modelo de implantación renovable que se pretende hacer y lo primero que hacen a veces es darme una clase sobre cambio climático. Entonces digo, bueno, o sea, digo, porque además, claro, es Teo descubre el cambio climático, es decir, no es la realidad, que la cosa es mucho peor, es un poco ridículo, ¿no? Hay gente que muchas veces pues, no tenía ni idea de lo que era esto, de repente te están ahí sermoneando y dando clases cuando además la versión que dan es una versión para niños. El cambio climático realmente es un tema muy serio, ¿no? Y también debería hablar mucho. Aquí ya sabéis, bueno, el año pasado tuvimos unas cosechas de cereal muy malas debido pues, a las temperaturas tan altas y este año por el camino que vamos, pues las cosas pueden ser del estilo o peor. Entonces, bueno, en cualquier caso, está claro que tenemos que hacer la transición, está claro que tenemos que ir a otro modelo diferente, bien sea porque hay que luchar contra el cambio climático, bien sea porque tenemos que adaptarnos a este descenso, a la disponibilidad de materias primas que no son renovables, ¿no? En particular los combustibles fósiles y el uranio. Y el problema es que se ha vendido una idea, un modelo de transición que es un modelo que no funciona y que además se sabe perfectamente que no funciona, pero todo el rato se repite como si este fuera el único modelo posible y además el modelo que hay que hacer. Y entonces lo que tenemos es un apilamiento de medias verdades, medias mentiras o falsedades completas para intentar justificar que este es el modelo que se tiene que seguir. Y esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante porque además resulta muy fácil desmontar los argumentos en pro de este modelo, ¿no? El modelo de renovable eléctrica industrial, que es el modelo que se propone como si fuera la única solución a estos problemas, este modelo que a veces decimos de macroparques, de macropolígonos, de producción de energía eléctrica de origen renovable industrializada, pues adolecen de muchos problemas. Los más graves que tienen, primero de todos, es la escasez de los materiales que se requieren. Muchas de estas instalaciones requieren materiales que en el planeta no son abundantes. Entonces, si todo el planeta tuviera que hacer la transición al mismo tiempo, nos encontraríamos que estaríamos sin plata. La plata va muy escasa y la plata es fundamental para los conectores de las placas fotovoltaicas. ¿Se pueden hacer sin plata? ¿Sin plata? Sí, por supuesto que sí, pero serían mucho menos eficientes. Y sin telurio también se pueden hacer, serían menos eficientes y el telurio pues también se acaba. Pero es que resulta que también vamos justos de litio, de manganeso, de cobalto, de níquel e incluso de cobre. El cobre se necesita para todo. No estamos siempre con los robos de cobre y estas cosas, es que el cobre, bueno, pues es un material que cada vez cuesta más de producir y de hecho estamos llegando a los límites de capacidad de producción de las minas de cobre del mundo. Entonces el primer problema que se plantea viene por aquí. Hay otro problema que es igual de grave que esto o incluso más, y es que todo el modelo que se está planteando es un modelo fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. Aunque la huella de carbono de un aerogenerador, de una placa fotovoltaica, incluso una central hidroeléctrica, son muchísimo más bajas que la equivalente central térmica de carbón, por ejemplo, de gas de ciclo combinado, eso no quiere decir que no dependan de los combustibles fósiles. Y de hecho, a día de hoy nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de una de estas instalaciones utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los materiales, la elaboración de las piezas, todas las fases del transporte, la instalación, el mantenimiento y el eventual desmantelamiento, allí intervienen combustibles fósiles. Y eso hace que, como cualquier otra industria ahora mismo en Europa, están muy afectados pues, por la escasez de combustible y por los problemas en la cadena de suministros. De las 5 grandes compañías que fabrican aerogeneradores en el mundo, hay una que es China, no sé el nombre, ahí evidentemente no puedes obtener los datos de su balance económico, pero las otras 4 están prácticamente quebradas en este momento. El año pasado Vestas, que era la más grande hasta hace 2 años, tuvo unas pérdidas de 2.500 millones de dólares. General Electric, la división de viento, de 2.200, Gamesa de 2.000 millones. Y Nordex, que es la más pequeña, esta solo tuvo unas pérdidas de 200 millones. Y estas son las 5 más grandes, como las 4 más grandes y la China. Estas compañías no van a poder seguir adelante. Es así de claro. Esto no funciona. Porque dependen de los combustibles fósiles van caros, el diésel es escaso, cada vez hay más problemas. Y el último problema que plantean estos sistemas es que están orientados a la producción de electricidad. Y de hecho, esto es bastante ridículo, pero toda discusión de la transición energética se plantea como si lo que necesitamos es producir grandes cantidades de electricidad. Y supongo que la mayoría de la gente que está en esta sala dará por hecho
que la electricidad es la principal forma de consumir la energía, ¿no? Yo sé que hicieron una encuesta rápida, vamos a probar rápido, imagínate, no se me duerma. A ver, ¿qué porcentaje piensan ustedes que supone el consumo de electricidad sobre el consumo total de energía final en el planeta? ¿Quién piensa que es más del 60%? Nadie piensa que es más del 60%. ¿Quiénes piensan que es más del 50%? Vale. Más del 40%. Más del 40%. Vale, más del 40%. Más del 30%. Más del 20%. A nivel del planeta el consumo de electricidad es el 20% del consumo de energía final. En España llega al 23,6% en línea con otros países industrializados. La mayoría de la energía no la consumimos de manera eléctrica. Y aunque es posible incrementar el consumo de electricidad, es posible electrificar muchos usos, no todos son electrificables y algunos son de difícil electrificación. Y va a ser un reto enorme en los próximos años. De hecho, una parte de la clave del asunto está en no intentar electrificarlo todo. Hay cosas que se pueden aprovechar de manera no eléctrica. Y otra parte de la clave del asunto está en la necesidad de disminuir nuestro consumo, porque los niveles actuales simplemente no se van a poder mantener. Tampoco realmente son estrictamente necesarios. Se está vendiendo la falacia de que lo vamos a poder electrificar todo cuando no tenemos ni idea. Hay dos tecnologías palanca que son clave para esta electrificación y se está vendiendo también como se acabarán de llegar, que son el coche eléctrico y el hidrógeno verde. Las dos llevan ya muchos años dando vueltas por aquí. Las dos tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que son bien conocidos. Y una serie de limitaciones. Y tienen su rango de aplicación, son útiles para algunas cosas, pero no son útiles para todo. Entonces aquí hay un problema que también es bastante importante. Se está dando a entender que con esto lo vamos a resolver todo y ni de lejos es así. Pero además hay otra cosa que es tremendamente preocupante, que además demuestra hasta qué punto toda la discusión está completamente mal guiada y aquí también se tendría que exigir un poco de responsabilidad en el modelo que se está proponiendo. En el caso de España, igual que en el caso de la Unión Europea o de la OCDE, el consumo de electricidad está cayendo desde el año 2008, hace 15 años. No es algo coyuntural, ni casual, ni accidental, no es la pandemia, son 15 años, con oscilaciones, pero 15 años de caídas, cuando antes crecía a buen ritmo. Hay un problema de saturación del consumo de electricidad. Y pensar que en el caso concreto de España tenemos 118 gigavatios de potencia instalada para un consumo que en media es de 26 gigavatios. 118 para 26. Es verdad que hay que poner redundancia en los sistemas porque no todo funciona, de noche evidentemente no tiene sol, no siempre sopla el viento, hasta las centrales nucleares tienen que parar algunas veces, pero hombre, con 80 gigavatios o así de redundancia debería de ser más que suficiente. Tenemos 118 y hablamos de poner otros 56 de aquí al 2030. Aquí hay algo que no está funcionando. Es claro que no está funcionando. Y aquí es unas cosas que hay que llamar a cuestión, es decir, ¿realmente tiene sentido hacer un despliegue masivo de instalación de energía renovable eléctrica, de manera industrial además, con líneas de alta tensión para transportar a grandes distancias, cuando no lo sabemos aprovechar? En parte, es una manera de mejorar la utilización de la energía nuclear, de la energía nuclear, no, porque Dios me libre, de la energía renovable eléctrica, es mediante las comunidades energéticas, acercando lo máximo posible la producción de la energía al lugar de consumo, porque una parte importante del problema está asociada al modelo de gestión en la red de alta tensión, de gran escala, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se está dando por hecho que tenemos resueltas muchas cosas que en absoluto las tenemos resueltas. Y ya vienen problemas muy serios. Hablamos de la inflación, bueno, hablamos por supuesto de la guerra en Ucrania, hablamos de la inflación, hablamos de la desindustrialización de Europa, hablamos de que están cerrando muchas fábricas, estamos perdiendo capacidad industrial, estamos cerrando muchas industrias metalúrgicas, muchas industrias químicas, cada día más. Ahora, pues por ejemplo, la Ford de Amusafes pues, ha dicho que va a hacer un ERE, que van a echar a 1.000 trabajadores. Poco a poco todos los sectores se van contrayendo. Y realmente no estamos teniendo un modelo alternativo porque todos los modelos que buscamos son modelos que están pensados para mantener una estructura económica fósil, una manera de producir y consumir la energía fósil. El aprovechamiento de la energía renovable implica un cambio en la concepción de cómo se produce y cómo se consume. La energía renovable es una energía viva, no es fósil. Es una energía que llega distribuida por todo el territorio. No llega mucho en todas partes, pero llega a todas partes. Y la clave está en hacer un aprovechamiento lo más local y lo más eficiente posible, para hacer aquellas cosas que sí que realmente son necesarias. Es un modelo completamente diferente al que se está planteando. Esto acompañado con las adecuadas medidas de planificación, por qué no decirlo,
y de descenso en el consumo energético podrían permitirnos mantener un nivel de vida muy semejante al actual. Hay estudios que muestran que consumiendo la 10ª parte de las energías materiales que consumimos ahora, podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual, si no mejor. Entonces la clave está en realmente cambiar todo nuestro sistema, para empezar social, nuestro sistema socioeconómico, para adaptarse a esta necesidad que es física, es decir, nadie va a poder evitar que el consumo de energía y de materiales descienda, porque esto simplemente nos lo marca la geología, nos lo marca la física, nos lo marca la finitud del planeta. Esto no tiene por qué ser un desastre, ni económico ni social, pero lo será si nuestra única manera de mirar el mundo es con esos ojos, con esas gafas fósiles, que lo que implica es estos grandes centros de consumo, estas acumulaciones de esta concentración del consumo de energía y de la producción, propias de la acumulación del capital, propias de lo que ha sido el capitalismo hasta ahora. Entonces tenemos que evolucionar, tenemos que superar el capitalismo y un sistema económico y social diferente que nos permita no tener la necesidad de crecer. No puede ser que tengamos que crecer cada año un 2, un 2,2% para que las cosas vayan bien. El planeta es finito, nos lo está diciendo continuamente. El cambio climático es otra manifestación de la finitud del planeta. Todo el resto de problemas ambientales es una manifestación de la finitud del planeta. ¿Podemos hacerlo? Yo muchas veces digo que a nivel técnico el problema realmente está resuelto. Tenemos conocimientos científico-técnicos para hacer un modelo de consumo completamente diferente al actual que nos permitiría mantenernos. El principal cambio que se tiene que hacer es un cambio social. Es un cambio de la manera de producir, de la manera de consumir y de la manera de relacionarnos con el planeta y con todos nosotros. Sí, pues ya está, me explico más, pero creo que me pasa un poquito. No, que ya. Yo he dicho que he venido ya a hablar 20 minutos, ya los llevo hablados. Es verdad que también ha habido algún móvil de por medio, pero bueno. Pero yo creo que ahora lo interesante es dejar hablar a Rodrigo y luego si queréis pues podemos discutir más en detalle. A ver, ¿quién es el que me pregunta por el reactor de fusión? Hola, buenas. ¿Se oye bien más o menos? Vale. Pues nada, ahora me toca levantar el ánimo. No, bueno, muchas gracias, Turiel. La verdad es que, bueno, pues te llevo siguiendo bastante tiempo y me encanta escucharte y me puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Escuchándote me daba la sensación que hace falta otra persona aquí en el medio para hacer como una transición de problema global. Esto es como, bueno, pues se me había quizás indicado hacer una especie de soluciones sociales a pequeña escala y bueno, pues voy a intentar a ver si puedo, o sea, no perder el salto tan grande que puede haber entre algo macro y tan pequeño. Bueno, yo vengo en nombre de Energética, algunas veces hablar en el mío propio porque es difícil representar. Energética es una cooperativa de consumidores sin ánimo de lucro, es una cooperativa de consumidores de energía renovable y bueno, pues os voy a intentar explicar qué somos más o menos de una manera rápida para que entendáis qué tipo de modelo hay detrás de Energética, que hay muchas cooperativas como la nuestra en toda España. Luego os explicaré cómo funciona el autoconsumo, si os parece saber cómo va. Si no, pasamos a la siguiente fase, que es explicar qué son las comunidades energéticas y qué aportan, qué no aportan y qué son, ¿vale? Y luego, pues las preguntas que queráis. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué hace la cooperativa? Pues antes de empezar aquí sí que os quería comentar, bueno, que Energética surgió en el año 2015, después de dos años de reflexión de un grupo motor que principalmente eran personas de Valladolid, que hicimos una charla en torno al mercado eléctrico y cuando te explican el mercado eléctrico te cabreas tanto que te entran ganas de hacer cosas y bueno, pues lo preparamos de tal manera que sirviese para aprovechar ese enfado generalizado para hacer alguna alternativa, ¿no? Y entonces decidimos un grupo de personas pues constituirnos para hacer una empresa en forma de cooperativa cuyo motor no fuese el lucro, que fuese básicamente solucionarnos la papeleta y de una manera local y social y tirar para adelante. Entonces a partir de ahí empezamos y la búsqueda de alternativas un poco de lo que estaba comentando Turiel y otras tantas cosas de la vida así como más cotidiana. Y en todo este tiempo pues hemos acabado ofreciendo una serie de servicios que intentamos hacerlo de manera diferente, ¿no? El primero es la parte de comercialización 100% renovable, comercialización de energía eléctrica, que ahora ya es algo como muy manido, pero en 2015, bueno, pues la gente, eso de energía
energía renovable en la factura de la luz no sonaba para nada, no se sabía lo que era y tampoco se entendía. Entonces, bueno, pues la idea motor detrás de todo esto es ofrecer que puedas tener la luz con tu propia compañía eléctrica, básicamente, que provenga de energías renovables, intentar fomentar ese tipo de modelo y que además las renovables de las que provienen sean renovables que no pertenezcan al oligopolio eléctrico de este país, ¿no? Era un poco... Y luego, pues con una idea de que todo el mundo tenga la misma tarifa, transparencia, etcétera, etcétera, fijar el precio entre todos, ese tipo de cuestiones. La otra cuestión y idea fuerte con la que nació una cooperativa como energética, pero que existen en las cooperativas del Estado, es el tema de producir. O sea, en aquella época no había tanta potencia instalada renovable y por otro lado, todo el sistema eléctrico, pues al final, y todo el sistema energético y económico está basado en centralización de poder, capital y propiedad. Entonces, la idea era que queríamos que hubiese más renovables en el mercado, pero además que estuviese en manos de los propios socios, en manos de las personas. Y de ahí, pues por ejemplo, fuimos capaces de comprar una central eléctrica en Peñafiel, un pueblo que está a caballo entre Valladolid y Burgos, una chiquitita que en aquel momento pues, llegó a cubrir el 50% de la demanda de los socios que estábamos por aquella época. Ahora ya se ha quedado la pobre pequeño, ¿no? El cuadro de abajo es el antiguo, no es el nuevo, así de ¿vale? Otra cuestión que hicimos fue, bueno, pues hubo un gran parón en las renovables que supuso un gran problema en este sentido social y económico para algún tipo de transición en España con las renovables y bueno, pues luego empezó el tema del autoconsumo y vimos que era importante estar ahí. Y bueno, pues nos pusimos a ello, pues con nuestros valores y nuestra manera de hacer las cosas, ofrecer autoconsumo individual, pero muy rápidamente vimos que nos faltaba la componente social y empezamos con aplicar lo que llamamos comunidades solares, que era aplicar la vertiente formativa y social al autoconsumo individual, es decir, pues podría esto ser un barrio de León y venir aquí a hacer una campaña de autoconsumo individual, pero hacerla de manera colectiva, explicárselo a la gente, o sea, bueno, hacer un poco de didáctica y de sociedad en torno a la energía, ¿no? Intentar marcar con el marcado carácter cooperativo que tenemos, pues ver qué podíamos hacer con el autoconsumo individual. Y luego enseguida pues, derivó hacia las comunidades energéticas locales, es decir, el autoconsumo compartido, una central un poquito más grande, pero con más personas. Y por último, la parte de servicios energéticos. Era la parte eléctrica, pues es una parte, como bien ha dicho Turiel, vista como persona individual, o sea, como consumidor, ya no incluso sin meternos en industria, pues es una parte residual, pues consumimos mucha calefacción que muchas veces no es eléctrica, etcétera. Entonces vimos que era necesario lo más importante de todo esto, que es intentar reducir el consumo, que es la manera más eficiente o la manera más razonable de afrontar los problemas energéticos que tenemos, es consumir menos, a través de ciertas políticas y también cuestiones formativas, ¿no? De cómo puedes hacer para consumir menos en casa sin tener que comprar ni invertir nada, simplemente cambiando tus pautas. Y luego, pues, todo el tema de qué pasa con la calefacción y las renovables, qué podemos hacer con la calefacción, qué pasa con la biomasa, aerotermias, etcétera, etcétera. Bueno, pues intentar ir hacia otra manera de consumir, vamos a decir. Y luego ya pues vamos a pasar a la siguiente fase. Normalmente en estas charlas siempre hablamos un poquito de modelo energético y de las crisis a las que nos afrontamos y las problemáticas que genera. Como ya estaba Turiel antes, pues tampoco he borrado todas las transparencias y este era como el final, ¿no? Y básicamente, no voy a pararme aquí porque hay problemas de subida de precios, problemas de pobreza energética, impacto medioambiental, bueno, también la energía está dentro de un marco global, con lo cual es una problemática global que genera pobreza también, nuestro modelo económico allende los mares. Y también para mí las que ahora mismo son más importantes para una cooperativa como energética, donde ya como que en el imaginario colectivo se ha integrado que hace falta renovables, con lo cual ya no es una idea fuerte que la gente diga quiero hacerme una cooperativa porque quiero renovables. A mí la otra parte importante de una cooperativa como energética o cualquier otra es la vertiente social y el pensar que los medios de producción pueden estar en manos de las personas y que podemos desde ya, porque es un cambio de paradigma, ¿no? La nuclear, el carbón y todo esto hace falta grandes centrales, millonadas de euros y no está al alcance de la cabeza de una persona normal. Sin embargo, juntarte entre varias personas y ponerte la planta de producción pequeñita de unas cuantas placas es algo que todo el mundo entiende y que todo el mundo se puede permitir. Entonces, la parte que digamos, intentamos aportar nosotros es el cambio de paradigma de que nosotras mismas podemos ser copartícipes y copropietarias de la energía que consumimos y poder decidir incidir políticamente con ello, ¿no? Intentar generar un modelo económico y
no sea centralizado, ¿no? Así que, bueno, en esta línea creamos el tema de las comunidades energéticas como una alternativa y para ello vamos a empezar a hablar. Bueno, ¿queréis que os explique cómo funciona el autoconsumo o ya sabemos perfectamente cómo funciona y queremos pasar a la siguiente fase? Queremos pasar a la siguiente fase. Queremos explicar el autoconsumo. Vale. Es que, bueno, yo como hablo mucho de esto, pues al final digo, yo creo que estoy aburriendo a toda la gente siempre, pero si queréis que lo expliquemos, pues lo explicamos. Vale, antes de eso vamos a intentar explicar el autoconsumo dentro de la explicación de qué es una comunidad energética, ¿vale? Para que no sea un poco demasiado desarticulada. Aquí tengo una foto de un pueblo de Burgos que se llama Guzmán, que en las jornadas culturales de su pueblo pues nos vienen aquí, esto al principio de la charla, pues casi 100 personas a entender qué son las comunidades energéticas locales y a día de hoy pues tenemos un proyecto muy chulo donde vamos a poner una planta de producción fotovoltaica compartida y van a invertir los propios miembros del pueblo con el ayuntamiento y bueno, pues para que veáis un poco el tipo de trabajo que desarrollamos. ¿Para qué sirve o qué es exactamente? Pues el concepto es muy sencillo. Es un grupo de personas agrupadas para resolver sus necesidades energéticas. Punto. Y es hablar, y es ponerse de acuerdo. Y ese proceso es súper potente porque ahora está de moda el autoconsumo fotovoltaico, pero dentro de 5 años o 10 habrá otros problemas. Entonces, si ya tenemos en nuestra memoria lo que significa juntarse para pensar en la energía eléctrica renovable, pues bien podrá ser qué pasa con cómo nos calentamos, qué pasa con hay que reducir consumo, qué pasa con cómo nos movemos. Sobre todo es meter el chip de cómo pensamos, de cómo nos organizamos a nivel local, ¿no? Y aplicado a la energía en este caso. ¿Para qué puede valer en nuestra sociedad actual con el paradigma actual? Pues el tema de nos podemos juntar para hacer una red de movilidad compartida. Por ejemplo, en Valladolid se ha generado otra, que es donde yo vengo, otra cooperativa de movilidad castellano-leonesa que pretende tener vehículos compartidos para que, bueno, en vez de que todo el mundo tenga un coche en casa, pues intentar tener un coche y que lo utilice toda la gente que pueda. Y entonces podría ser una herramienta para una comunidad energética. Podría ser una herramienta para la comunidad energética, pues cuestiones de redes de calor, de centralizar o reflexionar en torno a la energía térmica. Podría ser, que es lo que está ahora más en boga, autoconsumo fotovoltaico, es decir, queremos energía eléctrica, vamos a hacerlo renovable, lo más sencillo a día de hoy es la energía fotovoltaica, pues vamos a ponernos con ello, a ver qué pasa. Bueno, pues estas son un poco las tres ideas, pero realmente podría ser cualquier cosa que se nos ocurriese en torno a la energía, ¿vale? Vamos a por el autoconsumo, como en las fotos de nuestras instalaciones. La instalación como tal tiene 3 cosas, no tiene más, ¿vale? Es un electrodoméstico que produce energía a nivel usuario en vez de consumirla, ¿no? Tenemos unas placas que van normalmente a una cubierta porque la sombra no les va bien. Luego tenemos lo que viene a la foto del medio, que es un inversor, que es un cacharro que convierte la energía a corriente continua, la alterna que está dentro del tipo de corriente que necesitamos para consumir según nuestro sistema eléctrico y sus protecciones. Y luego con todo esto nos conectamos al cuadro general de casa, es decir, que en vez de tener un magneto térmico para la lavadora, pues tenemos otro, que es el interruptor de nuestra instalación fotovoltaica. Y finalmente nos acabamos conectando, que por eso he puesto en la flecha verde, que es todo de la misma instalación, en el cuadro de contador de nuestra vivienda. Es decir, que la instalación fotovoltaica, bueno, realmente físicamente está conectada al cuadro general de nuestra vivienda, donde tenemos los fusibles a la derecha del todo, pero la compañía distribuidora va a hacer cuentas con nosotros de cuánto hemos consumido y cuánto hemos aportado a la red a través del contador que ya tenemos en nuestra vivienda, con lo cual los únicos elementos nuevos que se aportan son los 3 de las fotos, ¿vale? Y ahora entramos un poco en la parte de clase. Esto aquí ha hablado un profesor, espero que no. Vale, entonces, ¿cómo funciona el autoconsumo? Aquí lo que os presento, normalmente esto me gusta presentarlo de pie, pero como el micro es de sentado, pues bueno, os lo imagináis, ¿vale? Normalmente el autoconsumo, aquí lo que os presento es una gráfica muy sencilla que tenemos en el eje horizontal, las horas del día, y en el eje vertical, pues la energía, la potencia, pero bueno, energía, para que lo entendáis. Entonces, esto es un día promedio, es como si hiciésemos la media de todos los días, de todas las horas del día de un consumidor y lo representásemos aquí. Entonces, la gráfica roja, la línea roja, es el consumo de esta persona. Esta persona en concreto tiene unos picos muy pronunciados a entre las 9 y las 10 de la noche y sobre todo de madrugada.
Y luego, bueno, pues tiene un cierto consumo pues en las horas hasta el mediodía, ¿no? El típico perfil de gente que a lo mejor pues teletrabaja, está en casa y se va haciendo la comida tranquilamente, no sé qué, y luego por la tarde se va a sus cosas. Y en este caso, que normalmente hacemos un poco al juego de a ver qué creéis, bueno, ¿qué creéis que hace esta persona por la noche? ¿Por qué tiene esos picos de consumo entre las 12 de la noche y cerca de las 4 de la mañana? ¿Qué actividad? Sí, bueno, se puede cansar también, ¿no? Porque estamos con 1000 y pico media, sí. Esa es una cuestión, porque todo el mundo sabe que la energía ahora, con el sistema que tenemos de facturación, es más barata por la noche. En este caso, tenemos más consumo del que sería una lavadora a la vajilla. Esta persona se ha puesto un coche eléctrico. Y entonces lo venía cargando por la noche, y entonces ahora esto es como son curvas reales, hacemos los estudios con curvas reales. Y la idea es que ahora esta persona pues tendrá que intentar gestionarse la movida para poder consumir cuando tiene sol o por la noche. Bueno, dejando la tabla de la gráfica de consumo, tenemos la de producción, que es esta normal, este champiñón amarillo, que es pues una producción fotovoltaica al uso, donde al mediodía, cuando el sol está lo más alto que te puedes encontrar, pues tienes tu pico de producción, pues a las 2 en verano y a la 1 en invierno, porque el mediodía solar es a las mediodía solar, como tenemos 1 hora más o 2 horas más, pues cae ahí. Y evidentemente pues no empieza a salir el sol hasta las 6-7 de la mañana de media, y hasta las 10 o 9, en torno a las 9 de la noche no se va. Entonces tenemos esta gráfica. En el cruce de ambas pues es el autoconsumo directo, ¿vale? Entonces todas las horas centrales donde se cruza la amarilla y la roja es energía que yo estoy cogiendo de mis placas y no estoy cogiendo de la red. Es energía que en vez de pasar toda ella por mi contador, pues no pasa por mi contador, viene de mis placas. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente me sobra energía, y esto es uno de los problemas que comentaba Turiel, la energía cuando la hay, no cuando nosotros queremos, que es el paradigma fósil que teníamos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dos cosas. Una, movilizar nuestros consumos, y pues la lavadora y tal, pues ponerlo, que por otro lado cuando hace sol viene bien poner la lavadora porque se seca antes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado tenemos un mecanismo que habilitó el gobierno, había vía normativa, que fue muy esperado y tardó muchísimo, que es el tema de la compensación simplificada, que se llama, y es que vía normativa el gobierno nos hace, o la normativa nos hace, una especie de batería virtual, que ahora está muy de moda, batería virtual mensual, es decir, que tenemos una batería de un mes. Toda la energía que eso nos sobra la echamos a la red, se lee en el contador, y nuestra comercializadora nos va a retribuir a un precio. Nos va a decir, vale, pues lo que te sobra te lo pago a esto, que suele estar asociado más o menos al precio de la energía horario en ese momento. Y eso va a una hucha mensual de dinero. Cuando yo estoy consumiendo en momentos donde no tengo sol, porque es por la noche, porque está nublado, pues entonces me descuenta, esa hucha me descuenta. De tal manera que yo, sin ponerme batería, puedo aprovechar los excedentes fotovoltaicos. ¿Hasta dónde puedo llegar? Pues dices, pues pon placas ahí arriba y ya, pues que ya vendes energía. Pues lo máximo que puedes es hasta llegar a pagar cero. No puedes ganar dinero con esto, porque si no sería una actividad económica de producción y tendrías que ser una empresa y pagar tus impuestos y tus cosas. Entonces nosotros como consumidores lo que podemos hacer es llegar a pagar cero en el término de energía, que no es de potencia, ¿vale? Entonces, bueno, que no está mal, pagar cero de luz pues viene también bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues en invierno producimos menos que en verano, bueno, hay una serie de cuestiones, y ahora lo que está muy de boga, que es el tema de baterías virtuales, es intentar hacer esta compensación en vez de mensual, anual. Es decir, pues si te sobra un poco en verano, pues ya te lo pago yo para el invierno que consumes más, etcétera, etcétera. Y esto, muy resumidillo, es el autoconsumo fotovoltaico. Bueno, esto es lo que he explicado, que normalmente me adelanto las transparencias, porque como las hacemos entre varias, yo soy más de hablar y menos de mirar, ¿vale? Vale, entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta breve para entender y seguir con lo siguiente, aunque las preguntas puedan ser al final. Si queréis, tiro para adelante. ¿Tiro para adelante alguna pregunta? Vale, pues tiro para adelante. ¿Qué es el autoconsumo compartido? Pues es lo mismo, pero con más gente. Y ya acabaríamos. En este esquema, si os fijáis anteriormente, lo que teníamos era nuestra casa, unas placas, nuestro equipo inversor, no sé qué, y nos conectábamos a nuestra red interior con nuestro contador para distribuir hacia las cuentas, y punto pelota. Había una conexión física con nuestra casa, es decir, físicamente nuestro cable estaba conectado en ella. En el autoconsumo compartido lo que la normativa permite es que no haya una conexión física, es decir, podemos tener varios consumidores, que es este bloque de edificios de la izquierda, con su contador, que se le para 50 kilómetros, pues quiere ser un contador eléctrico,
Tenemos una casa, luego en el medio tenemos una planta de producción fotovoltaica con su contador y tenemos otra casa. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una agrupación de consumidores que está a una distancia de 2 kilómetros, en el caso que estemos sobre cubierta, pero a una distancia de 2 kilómetros, esto para mí que tengo que acabar, una distancia de 2 kilómetros y tenemos una planta de producción. Podemos hacer autoconsumo compartido sin necesidad de tener una conexión física con la planta de producción. Es decir, la distribuidora va a leer lo que produce, pues hasta ahora ha producido 5.000 kilovatios. Y nosotros a la distribuidora le hemos tenido que decir cómo quiere que nos reparta la energía. Entonces, a lo mejor somos Turiel y yo, una comunidad energética un poco escasa en cuanto a miembros, y entonces, pues a lo mejor Turiel ha puesto el 60% y yo he puesto el 40%. Entonces, pues a él le toca el 60% de lo que produce y yo el 40%. Si hemos producido 5, pues a él le toca 3 y a mí 2. Entonces, como le hemos dicho a la distribuidora cómo nos queremos repartir el cotarro, pues entonces la distribuidora coge y dice, vale, pues esta hora ha habido 5, pues 3 para Turiel y 2 para Rodrigo. Y eso lo compara con lo que hemos consumido en esa hora. Yo a lo mejor he consumido 1 y Turiel 4, con lo cual a mí me ha sobrado 1 y a Antonio pues le ha faltado 1 y ya está. Es así de sencillo. Y es como funciona el autoconsumo compartido con la normativa actual, aplicándose en una parte, porque la normativa hay muchas tipologías, pero ahí la tipología más o menos que más estamos promoviendo se aplica lo mismo de la compensación simplificada que en el caso anterior individual. O sea, básicamente es como si tuviésemos un trocito de las placas del polígono de al lado o de lo que sea, o del ayuntamiento o lo que sea, pues como si en vez de tenerla en casa, las tuviésemos todas ahí arriba. ¿Vale? Y esto es como funciona. Para ir un poco más rápido, tampoco me voy a meter en más detalles, luego puede que se hagan preguntas, con lo cual voy a ir avanzando porque esto también cansa. Y esto de alguna manera ya lo venía explicando ahora. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué cositas aporta al tema respecto al autoconsumo individual. Y considerando esta tipología de autoconsumo compartido. Lo primero es que todo el mundo puede participar, es decir, yo puedo estar en el tercer piso de un edificio que no tiene prácticamente cubierta y podría aprovecharme de esta instalación fotovoltaica con este mecanismo. No haría falta yo tener posibilidad de poner mis placas. Menor tramitación y montaje, es decir, al final en vez de hacer 50 instalaciones individuales con 50 inversores, con 50 cableados, con 50 tramitaciones, pues lo haces una vez y eso también tiene su cosa. Bueno, el tema de reducción de impacto ambiental y mejor aprovechamiento energético, pues bueno, es una cuestión que centralizas un poco, no a grandísima escala, pero centralizas un poco recursos, con lo cual puede venir bien. Y sobre todo hay una cuestión de reducción de costes. Al fin y al cabo, sin pasarte a las locuras que se pretenden hacer de macroparques que no tienen un sentido por otras cuestiones que podemos hablar, pero está claro que hacer algo para 50 personas pues es un poquito más barato que para hacer una, con lo cual todos ganamos. Y la cuestión fundamental para mí, que es la parte colectiva y la creación de alianzas. Porque al final el autoconsumo compartido lo podemos hacer con pymes, con el panadero del barrio, con los vecinos, etcétera, etcétera, y esta dinámica que comentaba antes. Vale, y ahora voy a hablar para cerrar, y yo creo que no me quiero extender más, no sé si me he extendido mucho, es modelos que han surgido de comunidades energéticas, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto se puede hacer de muchas maneras. Y son modelos que algunos hemos formado parte, de hecho, de ellos y otros que, bueno, pues que sabemos que existen en el territorio. El primero es en un pueblo que se llama Ges, que está justo en la etapa anterior del Camino de Santiago en Burgos. Y es un municipio que, bueno, pues muy movido, la verdad, es una junta vecinal, o sea, ya sabéis que Burgos es la provincia que más juntas vecinales tiene, o sea, es como tiene municipios muy chiquititos, toda Burgos. Entonces, estuvimos trabajando con ellos y ellos decidieron, básicamente, jugar con la fotovoltaica. Estaba impulsado por la junta vecinal, el equivalente al ayuntamiento de allí, y ellos decidieron utilizar el concepto de la suerte de leña, que no sé si aquí en León estáis familiarizados, es decir, en muchos municipios pues está la suerte de leña, que le toca a cada uno un trozo de, bueno, hay diferentes tipologías, le toca un trozo de bosque para coger leña y es monte público. Pues ellos cogieron ese concepto y dijeron, bueno, pues vamos a coger una cubierta municipal, lo va a promover el ayuntamiento, lo va a pagar el ayuntamiento y vamos a hacer una suerte a través de una ordenanza municipal por el cual vamos, en vez de sortearnos leña, pues vamos a sortearnos metros cuadrados de cubierta. Entonces, pues está
todos los vecinos que quieren cubierta pagan una cuota anual, inferior al ahorro, por supuesto, porque si no, no tendría sentido, y pagan una cuota anual y tienen, en función de lo que paguen, tienen más o menos metros cuadrados de cubierta. El reto en el ayuntamiento pues, fue regular las normas, es decir, regular qué pasa con los que no están, ¿cómo se llama?, empadronados en el pueblo, qué pasa con un pueblo turístico, qué pasa con los que no están empadronados en el pueblo, qué pasa en la relación entre pymes y particulares, porque esta planta de 30 kilovatios no daba para todo el pueblo, no estaba mal porque es un pueblo chiquitín, pero qué pasa cuando alguien se quiere sumar 2 años más tarde. O sea, hay una serie de... Esta es la cuestión de hablar, lo bonito de esto es que muchas veces, por desgracia, la mayor referencia política que tienen las personas es las comunidades de vecinos, las reuniones, y eso es lo peor que puede haber en el mundo, y en este tipo de reuniones facilitadas y con un poco de cabeza y bien preparadas, pues realmente se llegan a acuerdos, son ágiles y se empieza a creer que el vecino de al lado merece la pena hablar con él y no decir que es un triste. Entonces, bueno, pues esa parte fue muy bonita y, bueno, pues aquí pongo una cifra como de... Uy, pues no le he cambiado. Ah, que no le da a guardar porque me lo da. Vale. El ejemplo que ponía abajo, porque es una cuestión que a veces se pone sobre la mesa, es el tema de las macroplantas y demás. La cifra está mal porque tenía que ver con la inversión. Esta planta que se puso en la cubierta de un albergue municipal pequeño, que era una inversión de algo más de 30.000 euros, generaba unos ahorros de unos 5 o 6.000 euros al año, que es lo que te pagan por ponerte un molino en tu pueblo. Quiere decir que una instalación súper pequeña genera el mismo impacto económico que plantar un bigardo. Claro, cuando te lo pone una Endesa, un tal, te lo pone ahí, te da unas migajas, tú, vamos, estás súper contento porque te dan 5.000 euros por no hacer nada, pero realmente aquí hay una desigualdad de quién se lleva la parte. Entonces, bueno, pues este ejemplo me gusta ponerlo porque pasa que está mal, pero como lo he dicho así verbalmente bien, pues os quedáis con eso. Más cosas, instalaciones vecinales. Pues una comunidad de vecinos, en este caso era de propiedad, pero hay cualquier cosa, horizontal o vertical, pues se pueden poner de acuerdo para, entre ellas, pues a través de pues, la propia normativa de la comunidad de vecinos, pues tener una instalación fotovoltaica. ¿Vale? Vale, y esto sí, me voy a parar aquí. Aquí como, porque también lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Valladolid, que esto creo que es importante, el Ayuntamiento de Valladolid ha sacado, que también tiene que ver con las cosas que se pueden sacar desde los ayuntamientos, y aquí en León estáis un poco con eso delante. En el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, nosotros nos hemos movilizado con asociaciones de vecinos para fomentar este modelo y aprovechar las redes que ya existen, ¿no? Y nuestra idea era hacer pues, autoconsumo compartido y hacer este modelo, ¿no? Entonces, la primera disyuntiva que tienen es ¿en qué cubierta ponemos? ¿En cubierta pública o cubierta privada? Las asociaciones vecinales, por una cuestión de conciencia y de practicidad, bueno, practicidad es discutible, primero preferían que fuesen cubiertas públicas, porque al final es algo compartido, es algo del barrio y les enrolla que esté lo público ahí como un actor más. Y entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, ha sacado a concurso cubiertas públicas para que entidades locales pudiesen aprovecharse de estas cubiertas para hacer comunidades energéticas y poder hacer plantas entre, en este caso estamos hablando entre 80 y 100 kilovatios, que nos daría servicio para, en función de los consumos, entre 50 y 100 personas, pues se pudiesen aprovechar de esto. Entonces han sacado a concurso 5 instalaciones y si todo va bien, lo mismo las 5 las hemos conseguido nosotros. Pero bueno, que todavía no está cerrado. Básicamente porque es un modelo que pilla que ha cambiado toda la industria al uso, porque la industria al uso es cosas grandes, la persona es un consumidor, no me marees y ahórrate un poco. Entonces esto es una metodología que pilla contracorriente al status quo habitual. Entonces realmente las cooperativas de cada comunidad autónoma, de cada región o de cada zona son las que no hemos nacido para hacer esto concretamente. Entonces es nuestro campo de juego, vamos a decir. Luego, por supuesto que también estamos detrás en zonas donde los vecinos se han agrupado en fórmula de cooperativa, por ejemplo, la de la Casa, en Salamanca han hecho una cooperativa en la que forma parte el ayuntamiento y los vecinos y vecinas, pero el ayuntamiento forma parte como un socio más, un voto más, aunque las cubiertas, por ejemplo, en este caso son municipales. Y bueno, se genera una estructura local para
bueno, trabajan en torno a las comunidades energéticas y normalmente pues, se asocian con entidades tecnológicas, que en este caso, como nosotros tenemos la pata de asesoría en crear este tipo de cuestiones, pues nos han llamado. Pero vamos, que igual que nosotros hay otras 300.000 y, bueno, ojalá otras decenas de iniciativas. ¿Vale? Y luego está en el caso de Mallorca, bueno, no recuerdo porque esto lo ha puesto Santiago, un compañero, que básicamente es el ayuntamiento promotor, el ayuntamiento paga y el ayuntamiento pide una cuota a los socios de 100 euros el kilovatio por formar parte del autoconsumo y ya está. Entonces ahí aquí se quieren mostrar diferentes tipologías y esto es bueno, un poco lo que estamos haciendo. Diferentes tipologías de comunidades energéticas para que veáis que hay muchas tipologías. Y yo creo que todo esto vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Porque yo creo que es importante. Así que yo por mi parte acabo.